Un saludo muy cordial a los seguidores de este canal y tengo para comentarles hoy un tema supremamente importante como es el de la comunicación. Los seres humanos tenemos básicamente dos maneras de comunicarnos. Uno con nuestro lenguaje verbal y otro con nuestro lenguaje no verbal o corporal. Una de las mayores virtudes del ser humano es que nos podemos comunicar con palabras y esta característica nos hace diferente de todos los congéneres de la tierra. Por ejemplo, los animales pues se comunican con gestos, se comunican con sonidos, pero nuestra gran fortuna es que tenemos palabras y tenemos léxico para comunicarnos más claramente con los demás. Esto es básicamente por dos cosas. Desde el punto de vista anatómico, tenemos una garganta con cuerdas vocales muy bien distribuidas y organizadas para generar sonidos. Y en segundo lugar, tenemos un cerebro supremamente desarrollado que nos ayuda a abstraer pensamientos en léxico y luego las convertimos en palabras. En términos generales, el lenguaje verbal se puede dividir en tres partes: el volumen, el tono y la velocidad. El volumen se refiere básicamente a los decibeles que utilizamos en nuestra comunicación verbal. Es decir, o hablamos muy alto o hablamos muy pasito. El tono es esa cadencia rítmica que utilizamos con las palabras y se divide entre sonidos agudos y sonidos graves. Graves o agudos. Esa es como básicamente la diferencia. Y la velocidad es la rapidez con que pronunciamos cierta cantidad de palabras en un lapso determinado de tiempo. Entre mejor manejemos las anteriores características, mejor uso de la parte verbal y del lenguaje podemos utilizar. Vamos a ver entonces una presentación que nos ayuda a tener más claridad al respecto, teniendo en cuenta que una de las cualidades más importantes que tenemos nosotros con las palabras es que podemos comunicarnos con los demás para manifestar nuestros sentimientos, para pasar información o para liderar grupos de trabajo, grupos sociales o sencillamente grupos familiares. Un estudio de la Universidad de Michigan analizó 1.400 comunicaciones y encontró patrones sobre la forma correcta de hablar para persuadir. Habla moderadamente rápido. El estudio demostró que quienes dicen 35 palabras por segundo tienen más éxito haciendo que a quien escucha cambie de opinión. Nunca demasiado rápido. Se demostró que quienes hablan demasiado rápido son percibidos como charlatanes, así que no debe exceder de las 35 palabras por minuto. Es importante entonces manejar una velocidad de voz adecuada para que nuestro interlocutor entienda perfectamente nuestro mensaje. Por eso, algunas características propias de la idiosincrasia de ciertas regiones, sobre todo las caribeñas y algunas amazónicas, es que se tiende a hablar demasiado rápido, dificultando la posibilidad de entender los mensajes que estemos expresando. Pero para esto, obviamente, hay un ejercicio que nos puede ayudar a mejorar la velocidad, y es tomar un texto cualquiera de una revista, de un libro, y hacer una lectura de una página en dos velocidades. La primera, como usualmente lo hacemos, y en el segundo lectura, mucho más pausada, mucho más moderada. Y cada vez que estemos hablando, tratamos de asimilar la velocidad a como lo hicimos la última vez, que lo hicimos moderadamente, y luego por repetición y por hábito vamos a empezar a tener una lectura de texto o una comunicación verbal mucho más pausada, por lo tanto, mucho más fácil de ser entendida. Aunque también si utilizamos demasiado pausa, dejamos de ser interesantes para el interlocutor. Es importante también volverse un experto en el tema de la velocidad correcta, porque hay estudios que aportan pruebas que tener un tono de voz adecuado, una cadencia adecuada, ayuda a que los interlocutores se atrapen más fácilmente y podamos manejar una charla o una conversación mucho más amena. El poder de los silencios. 4 o 5 pausas cada minuto aumentan las posibilidades de convencer al receptor de la información.
Componente sexista. Generalmente los hombres tienen voces graves y las mujeres tienen voces agudas. El estudio demostró que las personas no se sienten cómodas cuando es al revés. Aquí hay que considerar dos cosas. De la primera párrafo tenemos que decir que la comunicación verbal debe ser y es de dos vías y no puede convertirse en un monólogo interviniendo solamente una persona. Es importante hacer pausas para permitir que el interlocutor se exprese y así la charla se vuelva mucho más cómoda. Con respecto al segundo párrafo, tenemos que decir que de acuerdo a la forma como estén las cuerdas vocales en nuestra garganta, así misma será el sonido que se exprese. En los hombres, al tener una cavidad más amplia, los sonidos tienden a ser más graves, mientras que en las mujeres, al tener la cavidad más reducida, los sonidos tienden a ser más agudos. Sin embargo, hay una percepción cuando se habla de sexismo que identifica las voces graves como de hombres y no como de mujeres. Y cuando escuchamos a una mujer con voz grave y a un hombre con voz aguda, tenemos la tendencia a calificarlos mal. Pero eso obviamente son conceptos básicamente homofóbicos que no tienen que ver nada con la realidad. Pues muchas veces ocurre cuando hay una dolencia, una inflamación o por cosas de cirugía, las cuerdas vocales cambian su sonido y pasan de ser en algunas veces grave a otros agudos y de agudos a graves sin tener eso ninguna implicación con el sexo ni con la forma que se está expresando la persona. Y el tono de voz, aunque este estudio no halló diferencias en la efectividad del volumen de la voz, la recomendación general es hablar siempre en tono alto, moderado. Lo que dice representa el 50% de tu efectividad al persuadir. El otro 50% corresponde a cómo lo dices. Se refiere básicamente que cuando estamos en una conversación, para que se vuelva agradable y asertiva, y el ambiente en el cual estamos no tiene mucho ruido, debemos tener una conversación en un volumen de voz más bien bajo. Pero si estamos en un ambiente ruidoso y donde necesitamos captar la atención de un público, sencillamente elevamos el tono de voz, el volumen de la voz y hablamos con un tono más grave. Esto por lo regular capta la atención y nos sirve bastante cuando queremos liderar o transmitir una información importante. Ya para finalizar, tenemos que entender que el lenguaje nos permite una mejor comunicación con nuestros semejantes, que es muy importante saber utilizar las palabras de manera adecuada, no olvidando el famoso dicho que una palabra bien expresada es el mejor aliciente y motivación para una persona, pero una mal expresada y en malos términos puede acabar con el sueño o con una buena amistad, de manera pues que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nos expresamos verbalmente. Un abrazo y hasta la próxima.